Hola, mi nombre es Pablo Andrea Cisneros y el tema que me correspondió fueron las dictaduras del 60 y el 70. La política internacional de los Estados Unidos se centró en fortalecer la cooperación con países aliados, lo que trajo como consecuencia un cambio en su percepción sobre las dictaduras militares. Esas debían eliminar cualquier movimiento izquierdista que buscara la transformación del modelo económico, político y social, y para ello recurrieron a la utilización del terror extremo. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil se instauraron las dictaduras de la presidencia de Bolivia entre 1971 y 1978. Nació el 10 de mayo de 1926 en el pueblo de Concepción en la provincia de Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. Fue hijo de César Banzer y Luisa Suárez. Era el nieto inmigrante del alemán Osnabrück George Banzer. En la aparición de las dictaduras, los tres principales factores fueron el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Durante el siglo XX hubo un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Gracias a esto, la institución militar se fortaleció y se convirtió en un sector de gran importancia para la sociedad. El surgimiento de una conducta corporativa entre los militares. Debido a la creciente burocratización de los ejércitos y por una mayor participación de estos en la vida económica, el intervencionismo militar fue fomentado incluso desde la sociedad civil. La permanencia de grupos oligárquicos. A pesar de algunas transformaciones sociales y políticas ocurridas en la primera mitad del siglo XX, las oligarquías tradicionales mantuvieron su fortaleza. Ante el temor de los cambios sociales defendidos por otros sectores sociales, esas oligarquías se aliaron con las fuerzas militares para evitar posibles revoluciones. Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década del 60 fueron conocidos como burocrático-autoritarios, debido a que eliminaban el sistema democrático e imponían por la fuerza su modelo político y su visión sobre el gobierno. El Estado, controlado por militares, buscaba completar el desarrollo del país mediante la industrialización, pues consideraban que la ausencia del desarrollo abría la puerta al comunismo. El terrorismo. Las dictaduras se basaron en la doctrina de seguridad nacional, un conjunto de ideas elaboradas por Estados Unidos y adoptadas por los gobiernos latinoamericanos. Según estas ideas, los países debían protegerse dentro de sus fronteras de cualquier movimiento comunista o reformista, pues su triunfo significaría el debilitamiento o desaparición de esa nación y una victoria para la Unión Soviética. En la práctica, esto significaba que cualquier intento para la reforma del sistema político, económico y social de las naciones latinoamericanas era visto como un plan del comunismo soviético para dominar la región. Los afectados por esta política fueron los movimientos sociales, ya que para los gobiernos dictatoriales estos sectores se convirtieron en enemigos de la nación, que debían ser eliminados de cualquier manera. Surgió así una guerra sucia, en la cual cualquier método represivo era válido sin importar si respetaba o no los derechos humanos. Proliferaron entonces los grupos paramilitares, el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Integrantes de la Junta Militar que tomó el poder en Argentina en 1976, en el centro se destaca José Rafael Videla, quien luego sería el futuro dictador. José Rafael Videla fue un militar y dictador argentino, designado presidente del facto de la Argentina por una junta militar entre 1976 y 1981. Durante la dictadura autodenominada Proceso de Regionalización Nacional, que se inició en el golpe de Estado 24 de marzo de 1976. La dictadura. En 1954, Brasil entró en una profunda crisis política como consecuencia del suicidio del presidente Getúlio Vargas, elegido por voto popular en 1950. Desde ese momento y hasta 1961, Brasil tuvo 6 presidentes. En esa misma fecha llegó al poder João
quien emprendió una reforma agraria, realizó acercamientos con la Unión Soviética y apoyó a los partidos de izquierda del país. Estas actuaciones causaron el descontento de Estados Unidos, las fuerzas militares y los partidos de derecha, quienes realizaron un golpe de Estado contra Goulart el 31 de marzo de 1964. Una vez en el poder, los militares brasileños mantuvieron gran parte de las instituciones democráticas. Incluso durante el régimen militar no hubo un solo dictador en el poder, sino que la presidencia fue ejercida por distintos militares. Sin embargo, los opositores al régimen fueron perseguidos y no se les permitió participar en la actividad política. La dictadura finalizó en 1985. Chile bajo el régimen de Augusto Pinochet. En 1970, el socialista marxista Salvador Allende, candidato de la Unión Popular (UP), fue elegido presidente por ser un político de izquierda cercano a Cuba. La presidencia de Allende no fue aprobada por Estados Unidos. En medio de la desconfianza estadounidense y de la oposición de partidos de derecha chilenos, Allende inició la socialización del país dentro del modelo constitucional democrático. Llevó a cabo la nacionalización del cobre e inició una reforma agraria. Esta política, que afectaba a los intereses de Estados Unidos, causó un bloqueo económico del país, que lo llevó a una aguda crisis. Ante el descontento de los partidos de derecha y de los militares, el 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet. Durante los violentos hechos, Allende se suicidó. Una vez implantada la dictadura, Pinochet comenzó una sangrienta persecución en contra de los partidos de izquierda. Muchos jóvenes, obreros y opositores del régimen dictatorial fueron torturados o, en el peor de los casos, desaparecidos. Salvador Allende fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte. Allende participó en la política de sus estudios en la Universidad de Chile. Fue sucesivamente diputado, ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y senador, desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la presidencia en la Cámara Alta del Congreso entre 1966 y 1969. Augusto José Ramón Pinochet. Junto a su esposa Lucía Iriart, miembros de la Junta Militar, formada en 1973 de izquierda a derecha, César Mendoza y los comandantes en jefe José Toribio Merino, Augusto Pinochet y Gustavo León. María Lucía Rodríguez es la viuda de Augusto Pinochet Ugarte. Ostentó el cargo protocolar de primera dama de Chile durante el régimen militar liderado por su cónyuge en 1973 y 1990. El caso de Argentina. Después de unos años en el exilio de 1973, Juan Domingo Perón fue elegido presidente nuevamente. Para muchos soluciona la profunda crisis política del país. Sin embargo, un año después, Perón murió y su esposa María Estela Martínez fue nombrada presidenta. Durante sus 2 años de gobierno, la lucha guerrillera encabezada por los montoneros y los atentados llevados a cabo por los grupos de extrema derecha como la AAA profundizaron aún más la crisis política. En marzo de 1976, con el propósito de frenar la crisis y evitar la llegada al poder de algún partido de izquierda, el general Jorge Rafael Videla encabezó un golpe de Estado e instituyó una junta militar, que contó con el apoyo de Estados Unidos y de la CIA. El nuevo gobierno detuvo, torturó y desapareció a cientos de opositores. La dictadura finalizó en 1982 a causa del desprestigio obtenido por la junta militar, luego de la derrota de Argentina en la Guerra de las Malvinas. Juan Domingo Perón.
Fue un militar político, escritor y presidente argentino, el primero en ser elegido sufragio universal y el único hasta la fecha en asumir la presidencia de la nación en 3 ocasiones, todas por medio de elecciones democráticas. Fue el fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia argentina hasta la actualidad. Un dato más. En 1985, Jorge Videla fue condenado a cadena perpetua por llevar a cabo detenciones ilegales, secuestros, desapariciones forzadas y homicidio. Sin embargo, en 1990 el presidente Carlos Menem otorgó el beneficio de indulto. En 1998 fue privado de la libertad, pero con el beneficio de detención domiciliaria por el robo de menores de edad, hijos de los opositores políticos a la dictadura. En 2008 fue reabierto el proceso iniciado en la década de los 80. En esta ocasión, la justicia argentina consideró que el indulto otorgado por Menem no era válido, ya que los delitos cometidos por Videla eran de lesa humanidad, razón por la cual no podían ser perdonados. En 2011 le fue ratificada la condena a cadena perpetua. Muchas gracias por su atención.